Quiero enterarme de algunas cositas que por ahí nosotros no sabemos tanto, ¿no? Tiene que ver con que, bueno, todos hablamos del FMI, marchamos contra el FMI y hablamos en contra de lo que es el acuerdo, pero también hay especialistas que por ahí nos dan un panorama distinto de por qué esto no debe ser solamente manejado por el Ejecutivo, sino que debe pasar por la aprobación o el referendo, digamos, del Congreso de la Nación. Vamos a hablar con el doctor Matías Arreger, que es abogado, doctorado en Ciencias Jurídicas y docente universitario de Derecho Constitucional. Doctor Arreger, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, nosotros por ahí leíamos una nota de opinión suya donde explica por qué el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no debe dejar de pasar por la aprobación del Congreso. ¿Es así, no es cierto? Sí, tal cual. A ver, con respecto a esto se ha hablado mucho en esta última semana y tenemos una parte que dice que debe pasar por el Congreso y más precisamente el oficialismo que establece que es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Y la verdad que con esto hay que hacer alguna aclaración. La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 4, es tajante en cuanto establece que al Congreso le corresponde contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Ahora bien, parte de la doctrina dice que el Congreso ha delegado en el Poder Ejecutivo lo que es la negociación y reprogramación y pago de la deuda, teniendo en miras finales lo que es el interés de la nación en conjunto, en cuanto ha delegado en la Ley de Administración Financiera, que es la 24.156, la delegación al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en los términos de esta Ley 24.156, no podría realizar ningún acuerdo siempre que no estuviese establecido en el presupuesto. Sí. Pero ¿cuál es el problema y de dónde se agarra básicamente la doctrina que toma el Ejecutivo? Que el último párrafo del artículo 60 de la Ley 24.156 dispone una excepción de cumplimiento para aquellas operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo con los organismos financieros. Es decir, le da una salvedad en este caso, ese último párrafo del 60, para que el Poder Ejecutivo pueda operar acuerdos sin pasar por el Congreso. Sí. Ahora bien, este es el cuadro de situación, pero es fundamental y lo que debemos tener en cuenta que la Ley 24.156 de Administración Financiera se sanciona en septiembre del 92, con lo cual se sanciona previamente a la reforma constitucional del 94, que todos conocen, que en materia de delegación legislativa consagra dos normas, una permanente, que es la legislación, la delegación de legislación del artículo 76, y otra transitoria, que es la cláusula octava. Por lo tanto, ante ese nuevo escenario, que es el de la reforma constitucional, resultaba dudoso lo que es la legalidad en términos constitucionales de aquella transferencia que hacía la Ley 24.156. ¿Me explico hasta ahí? Sí, o sea que en este momento lo que yo deduzco es que la Ley 24.156 termina siendo inconstitucional. Exactamente, exactamente. Porque cuanto menos es imposible sostener que el Congreso no tenga competencia o atribución para intervenir en la celebración de un acuerdo que pueda tener el Poder Ejecutivo frente al FMI. Y esto tiene sustento en distintos argumentos. Primero que la regla enfática que establece el 75, inciso 4, es que le corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre crédito de la nación. Segundo es que en este caso no puede haber delegación, no podemos hablar de delegación porque el artículo 76, después de la reforma del 94, establece la delegación pero en otros términos. No puede haber delegación en cuanto de otras competencias se trate, es decir, el 76 lo que establece es que solamente en casos de emergencia o destinadas a la administración, lo que se puede dejar al Ejecutivo es la delegación en materia legislativa, ¿se entiende? Y esto no es ni cerca materia legislativa, es decir, el Congreso no puede transferir una atribución o competencia que le es propia. Y la atribución que establece el 75.4 le es propia al Congreso constitucionalmente, con lo cual no puede bajo ningún punto transferirla. Primero y principal porque no es materia legiferante. Y si así lo fuese, que no lo es, tampoco es
el acuerdo con el FMI, materia administrativa, ni tampoco estamos dentro de la emergencia. Claro. O sea que en realidad, para que esto sea legal, tendría que pasar sí o sí por el Congreso. Y en caso que no pase por el Congreso, como evidentemente no estaría pasando, ni parece que sea una decisión del Ejecutivo que esto suceda, ¿qué es lo que se puede discutir, digamos, judicialmente? A ver, sí, se puede discutir judicialmente. En mi opinión personal, yo no creo que eso pase. Yo, sinceramente, no creo que nadie vaya a llegar a la instancia de discutirlo o presentar un amparo o una declarativa inconstitucional. Sí. Yo creo que el Ejecutivo tendría que mirar un poco más, y quizás en el contexto en que el gobierno hoy se encuentra, que es un contexto, digamos, un poco dinamitado y donde se ha perdido un poco de prestigio, me parece que debería, más allá de que la justicia, digamos, y el marco normativo así se lo establece, me parece que la lógica indicaría, en la situación que estamos viviendo y todos los malos recuerdos que pueden traer este tipo de acuerdos, me parece que hasta la lógica acompañaría que el Ejecutivo haga un parate por el Congreso, donde realmente ahí están los representantes del pueblo. Sí, además en realidad sería parte también de algo que puede darle un poco más de tranquilidad, o sea, de legitimidad, más allá de la parte legal, digo, ¿no? Una cuestión de pasar por un filtro que de alguna manera es sentirse representado no solamente por quienes lo acompañan al gobierno, sino también por el resto de la oposición. Totalmente. Por eso digo, desde el punto de vista... El tema que le den los números también, ¿no, doctor? Bueno, ese es el tema. Entonces, siempre si no entramos en esa discusión. Desde el punto de vista normativo, no hay dudas. Ya te digo, se van a agarrar de ese artículo 60, pero queda claro, es algo que vino previamente a la reforma constitucional. Por eso, de hecho, está derogado ese último párrafo, como pasó también con la ley de amparo, cuando se establece el artículo 43 de la Constitución Nacional, modifica la ley de amparo. Ahora bien, respecto a lo que vos me decías, tal cual, se legitimaría de alguna manera pasando por el Congreso. Con el tema de los números, a ver, los números no son más que otra cosa que las voluntades populares para conformar esos números. O sea, si esos números no están aleatoriamente. Están esos números en el Congreso porque el pueblo así lo quiso. Sí. Entonces me parece cuanto menos errático sortear al Congreso porque los números no me acompañan, porque si no nos vamos a encontrar en que, si bien no es nuevo para este gobierno manejarse por DNU, pero nos vamos a encontrar que aquellas leyes que yo como Poder Ejecutivo las necesite sí o sí, y sepa de antemano que no voy a contar con los números, dictar un DNU en este caso, o en este caso sortear al Congreso porque sé que no voy a contar con su apoyo. Claro. O sea, me parece que esto en definitiva termina dañando lo que es el Congreso y termina dañando a lo que es un sistema republicano. Claro, cuando se habló mucho del tema institucionalidad y de justamente recuperar la calidad institucional que hablaba Cambiemos antes de asumir en su campaña, sí. Pero en este caso, por ejemplo, está a punto de convertirse en ley también un proyecto que cambia las tarifas, tanto en la luz como en el gas y en el agua, sí. Las retrotrae, ya parecería que habría acuerdo y el Senado podría sancionarlo, y ya el gobierno anticipó que esto lo va a vetar. Digamos que, si bien es una atribución legal, pero sí, de alguna manera es también desconocer el Congreso. Sí, a ver, como vos dijiste, es una atribución legal, y el Congreso también podría sostenerla, lo que pasa que la tendría que sostener con una mayoría de 2/3 claro, que no la tiene. En cierta manera sí, es desconocer lo que dice el Congreso, pero digamos, se podría atacar más que nada desde lo ético, pero no desde lo técnico. Uh-huh. Pero quizás vaya en línea cuando uno suma todas las acciones que un determinado gobierno puede tener, por lo general siempre tienen un común denominador, que por lo general escucho siempre y cuando la respuesta que me pueda dar el Congreso sea favorable a lo que yo opino. Uh-huh. Y a veces lo que hace, lo que debería hacer
la República es escuchar un poco a todas las instituciones y cada uno tiene su rol. Entonces me parece que sobrepasar el rol, en este caso del Congreso, me parece que atenta contra todo eso que se pregonaba. Uh-huh. Bien, doctor Matías Arreger, le agradecemos este ratito acá con nosotros. No, por favor, un gusto. Que tenga un buen día. Hasta luego. El doctor Matías Arreger es abogado, doctorado en Ciencias Jurídicas, docente universitario de Derecho Constitucional, donde nos explicaba un poco por qué el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería pasar sí o sí por el Congreso para ser refrendado.